¿Me pueden confirmar cuando vean pantalla? Ya se ve. Sí se Ya ve. se ve. Vale. Entonces, empecemos por el principio, ¿verdad? ¿Qué fue lo que vimos la clase pasada? ¿De qué estuvimos hablando? Nos quedamos, bueno, lo que tiene que ver la tarea de explicar los sistemas que había puesto. Ok, pero ¿qué vimos en la clase? ¿De qué hablamos? Pues vimos que era un proceso, que era el observador, que era un sistema de medición, y vimos algunos conceptos como campo de medida, alcance, incertidumbre de la medida, exactitud, error, zona muerta, sensibilidad, repetibilidad, y vimos estructura de los sistemas de medición, vimos del elemento sensible como más específicamente y luego ya nos dejó la tarea. Ok, entonces de forma general fue eso. A ver, hagamos un repaso rápido. ¿Cómo habíamos definido proceso? Es un sistema que genera información. Bien, ¿me das algunos ejemplos? Pues el hecho de medir con un termómetro, pues haces un proceso, ¿no? Por ejemplo, de meter un termómetro al agua y pues te da la temperatura del agua. Ok, algunas variables. Ya mencionas la temperatura. ¿Qué otra variable podemos encontrar? ¿Alguien que me mencione algunas variables que llegamos a medir durante los procesos? Tiempo, voltaje, amperaje. Ok, pues sí, Volumen, peso también. va. En general Entonces, son variables cuantitativas. ¿perdón? Que en general son variables cuantitativas, profe. Ok, va. Mira, me estás hablando un poco estadísticamente, me agrada eso. Eh, ¿Qué es el observador? El observador es la persona que está buscando la información o sea, de los procesos que queremos obtener por los procesos. Muy bien. ¿Y cómo relacionábamos el proceso y el observador? Con un sistema de Con el medición. sistema de medición. Con un sistema, correcto. De forma general, así súper simplificado, ¿cuál era la estructura del sistema de medición? Entrada, sensor, acondicionamiento, proceso y sería lectura y salida. Ok, entonces, de forma general, recordemos que por ahí dijimos que lo podemos resumir en un diagrama de bloques como que tenemos la entrada, luego el elemento sensible, luego el acondicionamiento, el procesamiento y finalmente teníamos el elemento que presenta para nosotros obtener la salida. De forma general, eso fue lo que vimos la clase pasada. Para esta clase vamos a analizar lo que serían las características estáticas de los sistemas de medición. ¿Va? Características estáticas, pues van a ser algunas características generales que llegamos a tener al momento de hacer mediciones. ¿Sale? Estas llegan a ser cuantificables de forma precisa. Es algo muy importante dentro de lo que serían las características sistemáticas. ¿Va? Una característica sistemática, entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser, pues, ¿sí? Algo que nosotros podemos medir de forma precisa. Estas mediciones las podemos llegar a realizar a partir de medios matemáticos o a partir de métodos gráficos. ¿Sale? Para poder realizar
estas mediciones y obtener estas características sistemáticas, vamos a estar considerando variables tales como el rango, el span, la recta lineal ideal, la sensibilidad, efectos ambientales, histéresis, resolución, desgaste y envejecimiento y bandas de error, ¿vale? Es importante mencionar el hecho de que las características estáticas se pueden dividir en dos tipos de características, las sistemáticas y las estadísticas. Por eso ahorita me agradó que mencionaran por ahí algo de terminología estadística. Vamos a también retomar un poco lo que sería estadística, ¿sale? Pero bueno, empezando por lo que sería el rango, la sesión pasada ya habíamos hablado un poquillo de ella. ¿Me podrían recordar qué era el rango? El espacio dominante el espacio dominante de nuestro sistema de medición. Ok. ¿Alguna otra definición? Los valores de los que abarca esta medición. Vale. Entonces, el rango podría ser por ahí como ¿qué tanto nosotros podemos medir? ¿Verdad? Es importante empezar a identificar un poquito lo que serían, pues, nuestros, ¿cómo decirlos? Nuestras variables, empezar a identificar cómo representar estas variables. Empezando por lo que sería la entrada, nosotros vamos a estar hablando de entrada a partir de I, de input, y salida a partir de O, de output. Ya con esto, nosotros podemos definir tres tipos de entradas y tres tipos de salida. A partir del rango, nosotros tendríamos la entrada, hablando de forma general, y también vamos a tener la entrada por valores mínimos y máximos. Pasa lo mismo dentro de lo que sería la salida. Tenemos la salida de forma general y la salida a partir de mínimos y máximos. ¿Va? Ahora, lo que sería el span, o por ahí hablando de lo que sería una extensión o lapso, si tratamos de, digamos, traducirlo, va a ser la variación máxima que llegamos a tener entre la entrada o la salida, ¿vale? Como ya sabemos, cuando tenemos mediciones, pues a veces tenemos un poco de variaciones en estas. Entonces el span va a ser la variación que va a tener la propia entrada y la propia salida. ¿Sí? Que es diferente del rango. El rango va a ser entonces la distancia entre mediciones mínimas y máximas de entrada y salida, y el span que fue La variación máxima entre la entrada y la salida. entre la entrada o la salida. ¿Sí? O sea, va a haber dos span, por ejemplo, en un sistema. Se podría decir. ¿Sí? Que sería el de entrada, el span de entrada y el span de salida. Ok, ¿todo esto para qué? Para poder hablar de lo siguiente. Recta lineal ideal. A ver. Como tal, todo sistema y todo elemento del sistema se podría o se trataría de denominar lineal. Esto únicamente va a ser posible si los valores de entrada y salida recaen sobre lo que sería una línea recta, ¿va? Esta línea recta o la línea recta ideal va a conectar el punto mínimo de la entrada al punto máximo de la salida. Así nosotros podemos obtener una ecuación de salida ideal, ¿va? Que podemos apreciar es KI más A. Y ahora les pregunto, ¿no les parece similar esa ecuación ideal? ¿No ubicamos algo por ahí parecido? Creo que sí, profe, pero no me acuerdo cómo se llama. Era algo como de Y2 menos Y1 sobre Y1 menos Y2, algo así, pero no me acuerdo cuál era el nombre de la fórmula. ¿Independiente? Por ahí La vamos. pendiente, ¿no?
Efectivamente, a fin y al cabo estamos hablando de una ecuación lineal, ¿verdad? Y bien sabemos que a partir de ecuaciones lineales nosotros trabajamos ¿con qué? Con la pendiente. Bueno, con pendiente, ¿sí? Que en este caso, si se fijan, la pendiente está descrita a partir de la variable k, ¿vale? Tenemos k igual a salida máxima menos salida mínima entre entrada máxima menos entrada mínima. Eso, si nosotros transponemos, digamos, variables y valores, estamos hablando de la pendiente de una recta. Y por otra parte tenemos a, que en este caso a sería la intercepción de la línea recta, o en la línea recta descrita como la salida mínima menos la pendiente por la entrada mínima. De esa forma nosotros obtenemos la ecuación ideal o la ecuación de la recta lineal ideal. ¿Sí? Que todo Profe, ¿qué esto, ¿qué es? significaba K y A, perdón? K es pendiente ideal de la línea recta y A es la intercepción ideal de la línea recta. O pendiente e intercepción. Gracias. Ok. Sí. Haciendo un poco de memoria, que sería AX más B, la ecuación de la recta. ¿Sí? Bueno, ok. Ahora, lo que sería la línea recta ideal va a definir, pues, como tal, sus características ideales dentro de un elemento. Sin embargo, bien sabemos que no siempre vamos a tener estas características, por lo tanto, también existen las características no ideales y las podemos redefinir a partir de otro término, esperen, que sería las características no ideales es la diferencia entre el comportamiento actual y el ideal. Entonces nosotros tenemos el comportamiento actual, que sería OI o la salida actual, menos el comportamiento ideal. Esta sería la ecuación para características no ideales. Conforme vayan anotando, me dicen para poder cambiar, ¿sí? Bueno, de esta forma es que nosotros podemos tener la siguiente representación, dependiendo de si estamos trabajando con ecuaciones ideales o nuestra recta lineal ideal o una recta lineal no ideal. Podemos apreciar en el gráfico de la izquierda que tenemos una ideal contra una no ideal. La ideal, pues ya vemos que tenemos una línea recta tal cual y la no ideal por ahí tiene su respectiva curvatura. Podemos ver también aquí de forma rápida que tenemos la entrada graficada contra la salida, mínimo mínimo, máximo máximo. A fin y a cabo ambos son puntos semejantes, empiezan y terminan de mismo, pero la ideal contra la actual posee lo que acabamos de definir como esa diferencia entre nuestros comportamientos. Por lo tanto, si nosotros vamos calculando las diferencias entre la real o la no ideal y la ideal, nosotros podríamos obtener un comportamiento específico para nuestra recta no ideal. ¿Sale? O podríamos obtener como tal nuestra función para la ecuación no ideal. ¿Va? ¿Queda clara esta parte? Sí, profe. Muy bien. Otro término a tratar sería la sensitividad o la sensibilidad, que bien sabemos va a ser la correspondiente diferencia que se tiene en el cambio de la salida respecto a lo que sería el cambio en la entrada. Es decir,
que va a ser el cambio de las diferenciales en la salida con relación a los diferenciales de la entrada. Si nosotros tenemos una alta sensibilidad, como tal vamos a tener una diferencia que cada vez va a ser más próxima a cero, ¿cierto? Por lo tal, cuando el límite del diferencial de la entrada tiende a cero, la relación que se tiene con la diferencial de la salida, pues se puede resumir a partir de lo que sería la derivada de la salida respecto a la entrada. ¿Sí? De esta forma nosotros podríamos definir la razón de cambio de la salida respecto a la entrada. Esto si estamos hablando de elementos ideales. De esta forma, cuando nosotros tengamos un elemento lineal, podemos decir que esta derivada va a ser igualada o va a ser igual a la pendiente de nuestra ecuación ideal lineal. ¿Vale? Pero para elementos los cuales no vayan a ser lineales, nuestra derivada va a necesitar por ahí de un ajuste, que sería la respectiva derivada referente a la línea recta no ideal. Entonces podemos ver cómo la derivada va a ser igual a nuestra pendiente para elementos lineales y para no elementos lineales va a ser la pendiente más la derivada de la línea recta no ideal. ¿Hecho? O sea, la que tiene n, ¿cuál es, profe? Esta, Sí. la que está trabajando con elementos no ideales. ¿Sí? Que sería la que estaría trabajando sobre esta curva. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí vemos un pequeño ejemplo en el cual pues está tratando sobre una termocopla, ¿vale? Podemos ver cómo a la entrada vamos trabajando desde 0 hasta 200 grados centígrados y a la salida nosotros estamos trabajando desde 0 hasta 10.000 microvolts, donde pues dependiendo de, digamos, la pendiente que estamos trabajando, va a ser nuestra respectiva sensibilidad, ¿va? Así, nosotros podemos observar que la sensibilidad también va cambiando dependiendo de, digamos, de la pendiente que tenemos. Y en viceversa, si nosotros tenemos nuestra ecuación, nosotros podríamos determinar la sensibilidad a partir de la primera derivada, que sería, tenemos una recta, tenemos una función lineal, derivamos y obtenemos el punto pendiente. ¿Va? Así, transponiendo todo eso acá, estamos hablando de la sensibilidad. ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que les estoy comentando? ¿Se les hace coherente? O sea, no entendí muy bien. Esa curva es pues es una no ideal, ¿verdad? O sea, es una... Así es. Esta sería una ecuación de línea recta no ideal. Ok, pero en cada sección, bueno, donde dice, por ejemplo, slope o slope, no sé. Slope, que sería pendiente. Ajá. Ok. ¿Lo está trabajando como si fuera ideal o como? O sea, la sensitividad o la sensibilidad va a estar variando respectivamente según la describa nuestra ecuación de la línea recta. ¿Va? De tal forma en que nuestra línea recta es el comportamiento general que va a estar teniendo nuestro elemento, ya sea, pues, no sé, nuestro sensor. En este caso, estamos haciendo la ejemplificación con una termocopla. En el caso de la termocopla, pues, esta sería la ecuación característica o la función característica que describe el comportamiento. Estamos hasta ahí bien, ¿va? Ahora, ¿qué sucede? Conforme ésta llega a tener su respectivo comportamiento, también en la termocopla se podría decir que la sensibilidad va a estar variando dependiendo en la temperatura. ¿Cómo podemos determinar esa
sensibilidad a partir de su primer derivada. ¿Sí? Tenemos la ecuación que describe cómo se va a comportar nuestra termocopla. Aplicamos la primera derivada y podemos ver cuál va a ser la razón de cambio respecto a lo que sería la sensibilidad. Es decir, cuánto va a variar la salida a partir de la entrada. Ahora, pregunta. Las rectas o las pendientes, las tangentes, perdón, que estamos teniendo a partir de los 100 y los 200 grados están describiendo la sensibilidad. ¿Cuál de estas dos es más precisa? No sé ¿La de por los qué. grados? La de 100, La de 100. ¿Por qué? porque hay menos razón de cambio, creo. Creo que es por- Efectivamente, entre más baja sea tu sensibilidad, vas a tener más precisión. ¿Sí? Va a tener una mayor variación de la entrada respecto a la salida. ¿Vale? ¿Ya queda un poquito más claro esto? Sí, profe. Bien. Siguiente, los efectos ambientales. Esta parte es como muy amplia y algo interesante. ¿Por qué? Pues debido a que de forma general lo que sea la salida va a depender no tan solo de lo que va a ser nuestra entrada, sino también de los elementos externos que nosotros tenemos. Llámese temperatura, llámese presión, llámese humedad relativa, llámese voltaje de alimentación en nuestro sistema, etc. ¿Va? Entonces, todos estos efectos van a generar variaciones dentro de nuestra medición. Es por eso que teóricamente toda ecuación se debería de modificar teniendo en cuenta las variaciones ambientales. Pero, ¿qué sucede? Que tenemos dos tipos de variaciones o dos tipos de entrada. Lo que será la entrada modificada y la entrada de interferencia. ¿Sale? Ahora, la entrada modificada, descrita como la entrada M mayúscula, ¿sí? Va a ser aquella la cual va a causar que la sensibilidad lineal de un elemento se modifique. Es decir, nuestra pendiente será la sensibilidad en condiciones estándar cuando la entrada modificada sea igual a 0. ¿Qué sucede? Si la entrada cambia de su forma estándar, entonces la entrada modificada será nuestra desviación. ¿Va? La entrada modificada, ¿quién va a perdón. ser? ¿Quién va a ser? Va a ser el cambio que vamos a estar teniendo dentro de nuestra pendiente. Supongamos que estás trabajando con una ecuación ideal lineal, entonces la entrada modificada, lo que va a estar trabajando o lo que va a estar modificando va a ser la pendiente de nuestra recta, ¿vale? Eso de forma súper general. Ahora, la entrada, se me perdió el mouse aquí. La entrada de interferencia va a ser aquella que causa que la recta cambie respecto al origen, o lo que se le conoce como un cero sesgado. Este va a ser referente a la entrada A o a el valor de A. ¿Quién era A? Era nuestra intercepción. ¿Vale? Entonces, esta es la que va a causar que nuestro, digamos, nuestro corte del origen se vaya desplazando. Así, la entrada modificada, IM, va a modificar la pendiente y la entrada de interferencia va a modificar el origen. A, como aquí vemos, es el valor 0 en condiciones estándar cuando la entrada de interferencia es igual a 0. Si la entrada cambia, entonces esta será la desviación en condiciones estándar. Por lo tanto, nosotros llegamos a tener dos formas de reescritura para esta. ¿Vale? Aquí tenemos una interpretación gráfica.
La de la izquierda sería una entrada modificada, la cual, dependiendo de lo que sería nuestra entrada como tal, se va a estar modificando la pendiente. Y la de la derecha estaría trabajando con una entrada de interferencia, la cual únicamente está desplazando nuestro valor a cero. ¿Va? Usualmente estas dos son complementarias una de la otra. Es decir, si tú tienes por ahí algún efecto de interferencia, no sé, digamos a la temperatura, pues vas a tener una parte que modifique la pendiente y otra parte que modifique lo que sería tu corte en cero o tu origen. ¿Sale? Es gracias a esto que nosotros llegamos a tener una corrección un tanto general de lo que era nuestra ecuación para sistemas no ideales. ¿Va? Estas correcciones se dan a partir de estos términos. La sensibilidad va a cambiar de K a K más Km por IM y el 0 se mueve de A más KI por II. ¿Sí? O la pendiente de interferencia por la entrada de interferencia y acá la pendiente modificada por la entrada modificada. ¿Vale? ¿Queda claro lo que serían las entradas? Por ejemplo, en la imagen, pues, que nos enseñó donde salen dos, Aquí. ¿la de la derecha es de interferencia o cómo? Modificada. Las Porque dos. si te fijas, la de la izquierda sería entrada modificada porque tienen el mismo punto de origen, ¿cierto? Pero respecto a ellas, ¿qué está cambiando? La La sensibilidad. pendiente. La pendiente de la recta, ¿vale? Esto debido a ¿qué? A las variaciones de temperatura. Eso es entrada modificada, el cambio de la pendiente referente a algún factor externo. ¿Y el de la derecha qué es? El de la derecha sería de entrada de interferencia, ¿sí? Porque lo que está cambiando, ¿qué es? El punto de origen o el corte en cero, ¿va? Se comporta de la misma forma la recta, solamente que estamos desplazando una respecto a la otra. ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok, entonces les pregunto, ¿qué era el rango? Nuestro campo de medida, tal cual. Ok, ¿qué tanto nosotros podemos medir? ¿Qué es el span? La variación máxima entre la entrada o la salida. La variación máxima que llegamos a tener entrada y salida. Ahora, ¿cómo podemos describir lo que sería una recta lineal ideal? Aquella cuya razón de cambio es aproximadamente cero o, bueno, cero. Ok, vale. ¿Y esta ecuación a quién es similar? Genial. ¿A quién, perdón? A la pendiente. La ecuación de recta lineal ideal es similar a la ecuación de la recta, ¿verdad? Y ya sabemos que la ecuación de la recta tiene que ver con la pendiente y el punto de intersección en cero. Y ahora, ¿qué define una línea recta no ideal?
lo define su comportamiento. El no ideal es aquel en el cual tenemos la diferencia entre el comportamiento actual y el comportamiento ideal. ¿Alguien me lo puede repetir? Ya, es la diferencia entre el comportamiento actual y el ideal. Muy bien. Ahora, ¿la sensibilidad qué es? La diferencia de cambio de la salida en relación al diferencial del cambio de entrada. Ok, sería la diferencia de la entrada respecto a la salida en sus respectivas diferenciales, ¿verdad? ¿Estas cómo se pueden interpretar? ¿A partir de qué? De derivadas. De sus respectivas derivadas. En el caso de que tengamos una, la cual trabaje con una recta lineal ideal, ¿qué pasa? La derivada va a ser igual a ¿quién? ¿A cero? A la pendiente. Acá. Ah, ok. Acá, a nuestra pendiente. Y en el caso de que trabajemos con una no ideal, Es la pendiente más la diferencial del comportamiento actual. así es. Bueno, más la diferencial de el actual menos la ideal, porque es n. Entonces recordemos que n sería la diferencia entre el actual menos el ideal. Entonces sería la derivada de ella. ¿Sí? Sí. Ahora, hablando respecto a los efectos ambientales, ¿qué provoca una entrada modificada? Pues Una diferentes diferencia de pendientes. temperatura. Ok, la entrada modificada es un cambio en la pendiente de nuestra ecuación, ¿vale? Esto puede ser debido a factores como temperatura, humedad, voltaje, etc. ¿Sale? ¿Qué causa la entrada de interferencia? Un desplazamiento en el origen. Un desplazamiento en el origen. Y todo esto es lo que nos está describiendo nuestro comportamiento del sensor o del elemento, del sistema que estamos utilizando. ¿Sale? Estos son como los conceptos generales los cuales te ayudan a describir el comportamiento de tus elementos. ¿Va? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Bien, ahora prosigamos con lo que será la histéresis. La histéresis, como tal, pues van a ser determinados valores de entrada, los cuales ya sabemos que va a tener su respectiva salida. El detalle es que estos llegan a tener algún cambio dependiendo si la entrada incrementa o decrementa. Es decir, supongamos que tú estás midiendo voltaje. Te estás midiendo el voltaje de algún sistema. Cuando el voltaje va subiendo, digamos que pasa por 15 volts, tú vas a tener una salida que te va a dar una lectura, ¿verdad? Eso cuando está subiendo. Pero cuando está bajando y pasa por 15 volts, vas a tener una lectura diferente, a pesar de que tú estás teniendo, digamos, el mismo valor de medición, tú estás teniendo diferente salida en la medición. A eso se le conoce como histéresis, la cual va a ser la diferencia entre esos diferentes valores de salida. ¿Va? Que tenemos aquí un pequeño gráfico que lo ejemplifica. Cuando tú tienes una medición de la entrada, tú cuando vas midiéndolo hacia un sentido tienes una salida, pero cuando viene en el otro sentido tienes otra salida a pesar de que es ¿quién? El mismo valor de entrada. La diferencia entre esas dos es la histéresis.
¿va? De la misma forma, como esta va cambiando en el tiempo a partir de todas sus respectivas mediciones, tiene su característica o su ecuación característica, la cual describe cómo se comporta dicha histéresis. Profe, ¿y eso por qué pasa en el voltaje, por ejemplo? También suele pasar mucho por lo que serían efectos ambientales y las razones de cambio que se llegan a tener. Digo mucho entre comillas porque realmente hay algún punto en el cual digamos que tenemos una precisión, lo cual podemos despreciar estos valores, ¿no? Pero el hecho de que sean despreciables no significa que no pasen. A lo mejor, no sé, la diferencia es de 1 milivolt entre cada uno, ¿sabes? ¿Existe? Usualmente lo despreciamos, pero hay sistemas los cuales no te permiten hacer eso, o hay trabajos los cuales no te permiten hacer eso. Igual, existen ecuaciones las cuales te ayudan a hacer la compensación. Lo vamos a estar viendo más adelantito. ¿Va? Ok. ¿Queda claro lo que es la histéresis? Sí. Vale. Ahora, la resolución. ¿La resolución qué va a ser? Creo que esta es sencilla. ¿Alguien? Longitud de cambio en L que ocurra sin cambio en origen. Y que, No, a ver, ¿qué es I? no, output. Input y output. La resolución sería la longitud de cambio en la entrada que ocurra sin cambio en la salida. Es decir, nosotros, todo sistema, digamos que llega a tener un pequeño incremento a la salida en relación a lo que tú tienes a la entrada. Podemos decir que es un pequeño pasito o un salto de forma discreta, ¿sí? Ahora sí que la resolución sería la amplitud o qué tan grande llega a ser ese pequeño paso, ¿sí? Tú tienes una variación en la entrada y hasta que no tengas una medida exacta es que tú no vas a ver un cambio de estado, ¿vale? Que es algo que tiene que ver también mucho con qué cosa, con la sensibilidad. La resolución y la sensibilidad son elementos que están correlacionados de forma, digamos, amplia, ¿va? Entonces, la resolución es qué tan precisa tienes tú como que ese cambio de estado, ¿vale? De qué tanta diferencia tú puedes tener en el cambio de la entrada sin que ocurra un cambio en la salida y viceversa. ¿Vale? O sea, pero esa longitud ¿de qué va a ser? ¿De tiempo o de qué? Puede ser dependiendo de lo que estés midiendo. Supongamos que estoy midiendo voltaje, estamos midiendo, no sé, una señal alterna. Entonces, tú vas a ver un cambio en la salida, digamos tu multímetro, según su resolución. Y digamos que su resolución es cada 50 milivolts, ¿vale? Entonces, en tu entrada, en tu señal senoidal de entrada en corriente alterna, hasta que no haya un cambio de 50 milivolts, tú no vas a ver un cambio en la salida. Eso sería tu resolución. ¿Cuánta longitud de cambio hay en una sin que ocurra la otra? A lo mejor tú mides así en un tiempo bien preciso, congelas el tiempo y tienes, no sé, un 50.550 y luego lo vuelves a medir y es un 500.575. Eso a tu entrada, pero a tu salida seguirías teniendo la misma medida, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo, digamos, la suficiente amplitud en su diferencia para generar ese cambio de estado. Es por eso que la resolución sería como cada cuánto tú puedes cambiar tu salida a partir de tu entrada. Con cuánta precisión lo puedes hacer. Ok. Vale.
Ahora, pues desgaste y envejecimiento es algo muy general. Es importante considerar sus efectos para, digamos, un cambio cada tanto tiempo, a lo mejor cada año, posiblemente dependiendo del sistema que estés trabajando, pero sabemos que debido al desgaste o al envejecimiento de tu sistema o de tu componente, se llegan a generar pequeños cambios sistemáticos en las variables que estés midiendo, sobre todo en la variable de la pendiente y la variable del origen, ¿sale? Por ejemplo, un resorte. Entre más lo uses, el resorte empieza a perder su estabilidad, ¿va? Entonces, tú debes de estar cambiando estos sistemas cada tanto tiempo para poder tener mediciones y funcionamientos óptimos. Siguiente, la banda de error. A ver. Ay, perdón, profe, ¿podría regresar un poquitito tiempo, por favor, a la otra? Ay. Sí. Gracias. Vale. Me dices cuando la cambie. Ah, sí, ya, gracias. Ah, ok. ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? ¿La puedo cambiar? ¿Ya? Sí, profe. Sí. Ok, vale. Ahora, bandas de error. A ver, como tal, en el caso de, digamos, efectos no lineales, efectos de histéresis y efectos en sus respectivas resoluciones, ya sea de sensores actuales, llegamos a tener lo que sería, pues, diferencias muy pequeñas que llegan a ser difíciles de medir, ¿va? Ahorita la tecnología es buena. Puede ser mejor, por supuesto, siempre se puede mejorar, pero la tecnología es buena y para efectos no lineales, histéresis y resoluciones, digamos que estas diferencias que llegamos a tener a la salida respecto a la entrada, pues ya lo comentamos, no vale la pena medirlo. Son un desgaste tecnológico y un desgaste económico, por lo cual no hace falta llegar a meternos. Sin embargo, existen casos en los cuales los errores los podemos medir a partir de lo que se conoce como una banda de error. Es decir, a la entrada tú vas a tener una salida con su respectiva tolerancia. Eso es una banda de error, ¿sí? La respectiva tolerancia que tú vas a estar manejando en tu medición. Eso es sencillo, ¿vale? Esta, pues podemos apreciar cómo se describe a partir de la ecuación de la entrada igual a la salida más menos tu respectiva tolerancia, la cual estamos representando como H, y a partir de esta es que tú llegas a tener la imagen de la izquierda. Podemos ver cómo sería, digamos, una recta de línea ideal y cómo llegamos a tener su respectiva y mínima tolerancia. ¿Vale? Hasta ahí todo bien. El detalle es que se llega a hacer una modificación para poder utilizar un poco más lo que sería teoría estadística en términos de probabilidad de densidad de función. Tú tienes aquí mediciones, pero estas mediciones van a estar variando. Es por ello que tú utilizas densidad de probabilidad en una ecuación, la cual tú puedes determinar a partir de las variaciones para poder decir cuál es la probabilidad que tú vas a tener de, digamos, esa tolerancia o de ese respectivo error. ¿Va? No sé si se han fijado, por ejemplo, las resistencias que tienen la banda de tolerancia. ¿Sí? Dependiendo del tono, ya sea dorado o plateado, pues es la respectiva tolerancia que tu resistencia está manejando. Esta viene dada a partir de una densidad de probabilidad, que sería el área entre los dos puntos de medición. ¿Cómo calculamos el área bajo la curva? Pues ya sabemos, una integral. ¿Sí? ¿Se recuerdan un poco de toda esa teoría dentro de probabilidad? Una parte. Más o menos, sí. Ok, bueno, mientras comprendan el origen, está bien. Vale.
Entonces, todas estas, digamos que son consideraciones las cuales tú puedes estar teniendo en una modificación que generan las características sistemáticas en tu medición. Es decir, cómo puede variar tu salida dependiendo de tu entrada y por algunos elementos. Todo esto es, digamos, consideraciones que tú debes de tener para poder generar un modelo, pues, donde, digamos, involucremos todos estos elementos, el cual tenemos que la salida va a ser igual a ¿quién? Este modelo generalizado es un complemento de algunos elementos que acabamos de analizar. KI más A, ¿qué es? Recta lineal ideal. Y luego NI sería La no ideal. la no ideal. Luego KM y MI, ¿quién será? La pendiente modificada y la entrada modificada. La entrada modificada. Y KI y I, ¿quién es? La de interferencia, la entrada de interferencia La y entrada de interferencia. Este va a ser el modelo general por el cual nosotros podemos describir el comportamiento de algún componente o elemento en el cual tengamos nuestra salida a partir de una entrada, ya sea una termocopla, ya sea un puente de Wheatstone, ya sea una simple resistencia, etcétera, ¿sí? No sé si alguna vez han trabajado con algún sensor, digamos, un sensor, no sé, de corriente, un sensor de voltaje, un sensor de temperatura o de humedad. ¿Han trabajado con alguno de estos? o sea, por parte de la escuela, no. ¿No han tenido ningún proyecto en el cual ocupen utilizar una termoresistencia? No, profe. Ah, caray, ese está raro. A ver, platíquenme de sus proyectos donde tienen que medir algo para poder hacer un cambio de estado no sé, en su sistema. ¿Algún proyecto que hayan hecho? Pues hicimos un seguidor de luz, un Ok. panel seguidor de luz. Hicieron un seguidor solar. ¿Cómo lo realizaron? ¿A partir de qué? Pues según Con yo un recuerdo, Arduino y unas tenía- fotorresistencias. Utilizaron, me imagino, Arduino y algunas fotorresistencias. Así es. sí, Vale. No sé si llegaron a checar la ficha técnica de las fotorresistencias. ¿Alguien las llegó a ver? yo no, profe. No, profe. Déjenme buscar algo No. rápido aquí en internet, a ver si me aparece algo. Ujú, no. A ver, esta. Aquí, datasheet. Vale, aquí tenemos una ficha técnica de alguna fotorresistencia. ¿Vale? Aquí, en la ficha técnica, nosotros, ¿qué podemos ver? ¿O qué solemos checar de las fichas técnicas? ¿Sí han trabajado con fichas capacidades. técnicas? Sí. Ah, bueno. Entonces, ¿qué checamos en la ficha técnica? Sus capacidades. Capacidades, lo que serían condiciones de operación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos algunas fotorresistencias, códigos de fotorresistencia, los cuales te dicen que
pues trabajan a 150 volts máximo con una potencia de 90 a 100, una variación de temperatura entre menos 30 a 70 aproximadamente, con un espectro en nanómetro de 540. ¿Sale? Te dice por acá también pues, la resistencia lumínica, la resistencia en la oscuridad, que va de kiloohms a megaohms, etc. ¿Va? Estas usualmente llegan a tener estas curvas. Estas curvas son las que están definiendo su respectivo, digamos, operación o su comportamiento, que podemos apreciar dependiendo de lo que sería la temperatura. Nosotros vamos a tener una resistencia relativa, ¿vale? Conforme va variando la temperatura, podemos ver cómo va variando la resistencia. Sin embargo, el fotorresistor no trabaja respecto a la temperatura, respecto a quién trabaja. A la intensidad A de la la luz luz. que le da. A la luz que le da, ¿verdad? Como tal, por aquí debería haber alguna parte, aquí, la cual te está describiendo la salida que tú vas a tener en voltaje respecto a la capacidad lumínica que está captando. Sin embargo, como ya sabemos, hay factores los cuales van a modificar este comportamiento. Este comportamiento como tal sería una recta, pues no ideal. Sí, este es no ideal, ya lo estoy describiendo de forma general, pero para poder trabajar o para poder analizar su comportamiento, nos aparecen estos gráficos, los cuales te dicen, pues en esta condición de operación, pues tiene esta respectiva variación, o en esta condición tiene esta respectiva variación. Aquí podemos apreciar otro gráfico que te está hablando de lo mismo, capacidad lumínica respecto a la resistencia con sus respectivas curvas, ¿sí? Por ahí involucrando que la temperatura, que la humedad, que su respectiva presión atmosférica y demás, ¿sí? Todo eso es lo que te quieren decir todas estas, digamos, gráficas. Y todas estas gráficas vienen dadas directamente, pues, de lo que acabamos de ver. ¿Vale? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Ninguna. Va. Ahora, Todo bien. cuando hicieran su proyecto, ¿ustedes consideran todas esas variaciones? No. ¿Por qué? ¿Por qué no fue necesario considerar todo eso? Pues yo personalmente no, pues no las consideré porque, decir verdad, no sabía que existían, pero pues por esa razón. Ok, bueno, desconocimiento primera, pero ¿alguno de ustedes de casualidad sabía que tenemos estas diferencias en sus mediciones? ¿Por ahí alguien? Yo no. Bueno, hay mucha gente, ¿sí?, que realmente conoce ampliamente toda esta parte, ¿sale? Sin embargo, al momento de estar aplicando todo esto, pues no es necesario hacer algún ajuste respectivo. ¿Por qué? Porque las diferencias que llegamos a tener son despreciables. Realmente no les hubiera hecho mucha diferencia, eh, digamos, hacer el ajuste para la temperatura en el ambiente respecto a la orientación que necesitaría su respectivo seguidor solar. Dime, ¿te va a cambiar en algo significativo el hecho de que esté a 25 grados centígrados la orientación que debe de estar tu panel solar? Pues realmente Aquí no, sí. es despreciable. ¿Sale? Eso en el caso de que utilicen fotoresistencias. Usualmente pues ya inclusive todo es directamente sobre software a partir de los mapas cartesianos que se tienen respecto a la orientación. Pero bueno, detalles, ¿verdad?
Entonces, así podemos describir el modelo generalizado en el cual nosotros podemos ver el comportamiento de la salida respecto a nuestra entrada. Todo esto también se puede diferir a partir de un diagrama de bloques, ¿sí? Que este sería su bonito diagrama de bloques. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Bien, ahora. No. Y volví a perder, ahí está. Estábamos hablando de las características estáticas, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de las características estadísticas. Para hablar de las características estadísticas tenemos que empezar por comprender si estamos hablando sobre la repetibilidad sobre un elemento o sobre un lote de elementos similares. Es decir, se supone que nosotros vamos a tener una entrada referente a un elemento. Por ejemplo, digamos la temperatura o la presión. ¿Sale? A partir de un elemento el cual tú estás utilizando, pues podemos estar teniendo respectivas variaciones. Estas, pues pueden estar dando un rango respectivo. Supongamos que estamos midiendo la presión, ¿sí? Y sabemos que a, no sé, un bar, tú estás teniendo una salida de 1 volt. O eso dice la teoría, ¿verdad? Sin embargo, conforme lo estás utilizando, tú sigues teniendo un bar de presión, pero ahora el voltaje pues está oscilando entre 0.99, 0.02, 1, 1.01, 0.98, etc. ¿Sale? Aunque la teoría dice que debe de ser 1 volt específico cada vez que tú tengas un bar, tú no llegas a tener esa medición. Ok, a eso como tal sería, digamos, una fuga en la repetibilidad del elemento. Entonces, la repetibilidad que tenga el elemento va a ser esa habilidad que tú tengas para tener la misma medición según sea tu entrada a tu salida. ¿Va? Esto pues llega a ser un factor común dentro de lo que estamos tratando. Ahora, ¿cómo podemos ajustar todo esto a partir de metodología estadística? ¿Sí? Llega a fallar por ya sean efectos ambientales o a veces simplemente efectos aleatorios. A lo mejor por ahí tu fuente de voltaje llega a tener una pequeña variación y te modifica la salida. O a lo mejor el cambio de temperatura, el cambio de la presión, el desgaste que tienes, etc. ¿Sale? De esta forma es que nosotros podemos, digamos, hacer una, digamos, asunción de probabilidad a partir de su comportamiento. Para nosotros, en vez de estar trabajando con un valor fijo, podamos trabajar a partir de su función de densidad de probabilidad. ¿Vale? De esta forma, nosotros podríamos determinar en primera la función de probabilidad que vamos a estar trabajando, que si bien sabemos, estas casi siempre van a tener un comportamiento normal, según lo que sería la teoría de Gauss. ¿Vale? Entonces ya vemos aquí, tenemos una campana de Gauss normal, una probabilidad, un sistema de probabilidad, una distribución de probabilidad normal, la cual podemos describir a partir de las mediciones que estemos realizando. ¿Qué es lo que pasaría aquí? Tú tienes tu elemento, en este caso estamos midiendo presión, tenemos un barómetro, tú realizaste este elemento, digamos hiciste tu barómetro desde cero, por decir algo, y quieres ver cuál va a ser la medida promedio que tú tengas. Para eso, tú vas a necesitar hacer todo un estudio para ver a qué presión tienes que medida y a partir de eso tú puedes empezar a sacar valores promedios, los cuales pues estarían descritos a partir del valor medido, la media, la varianza y la desviación estándar. Ahora les pregunto, ¿recuerda qué son todos estos valores de media, varianza, desviación estándar? Sí, ¿no? A ver, ¿qué es la media?
Pues es el promedio, ¿no? ¿Qué es la desviación estándar? ¿No? ¿No recuerdan qué es la desviación estándar? Es lo que se basaba en cuánto se terminaba esparciendo una cantidad de valores. Así es. La desviación estándar sería la medida que te da la dispersión a partir de la media. ¿Sí? Tú puedes calcular un promedio y a partir del promedio tú puedes decir los valores más o menos cuántos están dispersando. A lo mejor estás midiendo temperatura y podemos ver que tu sensor tiene alguna variación respectiva. ¿Sale? Entre medida y medida, cuando debería de ser la misma. Entonces tú puedes sacar el promedio, que sería, digamos, el valor general que obtienes a partir de todo ellos, y la desviación estándar sería cuánto está variando respecto a la media tus valores. A lo mejor tienes una fluctuación, la cual podríamos generalizar como una tolerancia, digamos de medio volt o de 1 volt. ¿Va? Eso es la desviación estándar. ¿Cuánto se desvía lo que tú estás obteniendo a partir de la media? Y la varianza sería pues el término cuadrático, ¿sí? Para poder aplicar métodos de mínimo cuadrado múltiplo. ¿Va? Pero bueno, detalles. El punto es que con todos estos datos, los cuales tú puedes obtener primeramente de forma experimental y luego de forma matemática, tú puedes obtener tu determinada función de probabilidad y tu distribución de probabilidad. ¿Va? Va. Ok, ahora, toda esta parte llega a expresarse a partir de variables independientes, ¿sí? Ya sea por ahí de la entrada o de la salida, a partir de lo que sean las derivadas, pues de diferentes elementos que ya estamos analizando. El detalle es que para que tú puedas obtener lo que serían estos valores, tú llegas a trabajar con la desviación estándar, la cual no es tan sencilla de obtener. ¿Sale? Esta desviación estándar la puedes calcular a partir de las derivadas parciales de las entradas respecto a las salidas, ¿sí? Que estés manejando también por ahí con tus respectivos efectos, ¿sí? Ya sea tu entrada de interferencia o tu entrada modificada, ¿sí? Así es como tú calcularías una desviación estándar para un sistema en el cual pues necesitas la desviación estándar de la salida, pero lo tienes que calcular a partir de la entrada, a partir de derivadas parciales, muy sencillita. ¿Va? Ok. Ahora, al estar trabajando entonces con todos estos métodos estadísticos, la ecuación llega a tener su respectiva variación respecto a lo que ya hemos visto, por lo que una ecuación de forma lineal, no ideal, pues quedaría a partir de las medias que tú obtengas, por lo que esta podría ser la forma general de dicha ecuación y su respectiva probabilidad de ocurrencia o su distribución de probabilidades estaría dada a partir de la media que tú obtengas a la salida. ¿Ok? Eso en el caso de que estemos tratando con un elemento que necesite repetibilidad. Sin embargo, también llegamos a trabajar con lote de elementos similares. Supongamos que en este caso tú vas a trabajar o tú estás fabricando, digamos, resistencias. ¿Sale? Las resistencias ya sabemos que deben de tener una medida igual a partir de determinados elementos, pero digamos que haces un lote de resistencias de 100 ohms y al medir sus valores, pues te da su respectiva variación de 99.8, digamos 99.9, 100, 101, 102, ¿no? Todo esto también se puede realizar a partir de método estadístico para hacer dos posibles procedimientos. El primero sería determinar lo que sería
la tolerancia con la que vas a estar trabajando, que si se fijan es algo muy común. Tú tienes un sensor, un elemento, un componente y dices, pues más o menos por aquí está su rango de operación y tratas de que todo lo que tú produces, imagínense que ustedes tienen esta fábrica de resistencias, pues no pueden sacar elementos los cuales no entren dentro de esa tolerancia, ¿sí? Por ahí ya entramos en algo sobre los procesos de calidad, pero bueno. Supongamos que en tus mismas resistencias de 100 ohms, tú llegas a darle una tolerancia de más o menos 0.15 ohms. Y debido a eso, es que tú puedes realmente llegar a ofrecer resistencias que irían de 99.85 a 100.15 ohms por allí hablando. Es gracias a estos valores los cuales tú puedes estar determinando que puedes generar tu distribución de probabilidad o viceversa. Tu distribución de probabilidad te puede decir cuál va a ser la variación que tú estás teniendo de forma general para de esta forma tú decir, ¿sabes qué? Esta es mi tolerancia de producción, esta es mi tolerancia en el sensor. Entonces, pues por ahí ten esa consideración. Es gracias a eso que tú puedes llegar a tener dos posibles soluciones para poder determinar cómo trabajar con estos elementos. En primera, sería que tú aceptes esta respectiva tolerancia y la consideres como algo normal, que es lo que nosotros hacemos. Si se fijan, las resistencias, nosotros generalizamos el valor, digamos a 100 ohms, pero si los medimos, nos da 98.2, 102, 105, por ahí, ¿no? Nosotros estamos generalizando y considerando que son elementos ideales, pero pues en la práctica no lo son. Sin embargo, despreciamos ese hecho. Por el contrario, nosotros podemos hacer un test de calibración de la medida para nosotros obtener un valor preciso de la salida en nuestro elemento o en nuestro lote de elementos. Esto, en teoría, estaría removiendo lo que sería el error que tú llegas a obtener, principalmente por la incertidumbre en la producción, pero llega a ser algo costoso y lleva a ser tardado, ¿va? Por eso es que, pues, tenemos elementos que llegan a ser baratos, pero tienen sus tolerancias, o tenemos elementos los cuales son muy precisos en la medición, pero son muy caros, ¿vale? Pregunta en cuanto a lo que sería toda esta parte. No, profe. Creo que no, profe. ¿No? ¿No hay preguntas? Entonces, les voy a pasar o les voy a dictar lo que serían 3 ejercicios sencillos, ¿sí? O déjenselos anoto aquí en el Teams. En un segundo. Ok, esos no los metí a la presentación. Ok, entonces ahí está el primer ejercicio en el cual pues es un sensor que te mide fuerzas. Calculemos lo que sería la ecuación de la entrada lineal ideal. Por mientras les escribo el segundo.
Transmitter. Ok, entonces ahí están en el chat los 3 ejercicios y pues yo creo que con eso tendríamos por el día de hoy. Ya lo que serían las ecuaciones y los métodos estaban en las presentaciones. Son ejercicios muy sencillos, únicamente pues si checaron y anotaron las ecuaciones, salen en 5 clics en la calculadora y ya. ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Sí, ok. ¿Quieren que les pase los resultados para que vean si los tienen bien? Sí, por favor, profe. Sí, de preferencia sí, profe, gracias. Híjole, pues de preferencia no. Buajajajaja. No, espérenme. Denme un segundo. Déjenme encontrar el archivo en el que lo tenía.
Es este. Ok. Ok, entonces esos son los 3 resultados de los ejercicios. ¿Sale? Y... Ay, perdón. Vale. Si no hay alguna pregunta, sería todo por mi parte. Y nos veríamos el día de mañana a las 2 de la tarde. Dale, profe. Gracias. Hecho. Profe, Que gracias. tengan bonita tarde. Dale, profe.